asistencia. Carmen Tola, Miguel Daniel Zapata, Aina Janco, David Nina, José Manuel Montaño, bueno, después yo voy a ver el tema de la asistencia. En la anterior clase habíamos hecho una breve introducción de lo que íbamos a desarrollar en este módulo. Habíamos visto que el análisis organizacional tiene que ver más que todo como en un estudio que se hace dentro de la organización. Pero este estudio está enfocado más que todo a hacer una revisión tanto de la parte financiera como la parte humana. Habíamos dicho también de que ninguna de las dos puede trabajar sola. De nada me sirve tener una institución o una empresa que tenga todos los materiales, todos los insumos, qué sé yo, de última generación, si no, si no tiene un capital humano. Pero tampoco puede existir el capital humano sin la organización. Entonces, ninguna de las dos es más importante. Ambas se complementan, ambas deben trabajar de la mano. Pero si yo tengo los recursos económicos y los insumos para trabajar, voy a poder desempeñar. Creo que siguen entrando, siguen entrando. Entonces yo voy a poder, si yo tengo todos los recursos, voy a poder tener la ventaja de poder contratar al personal más competitivo. Y si yo tengo al personal más competitivo, me va a facilitar más que todo de que yo pueda realizar un trabajo con mayor eficiencia en la organización. Entonces, si yo contrato personas que ya tengan bastante experiencia, buena formación académica, entonces eso a mí como empleador me facilita mucho, porque si yo contrato personas que ya saben y que tienen experiencia, a mí me ahorra tiempo. ¿Tiempo por qué razón? De que yo voy a poder tener la tranquilidad de saber de que esa persona que ha sido contratada va a poder realizar un trabajo con la mayor libertad, pero sobre todo con mayor eficiencia. Pero si yo contrato una persona que no tenga, mejor dicho, mucha experiencia y de que no tenga muy buena formación, entonces, más allá de que eso me vaya a salir tal vez barato, porque voy a tener que pagarle una remuneración baja, eso me puede salir a futuro caro. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que una persona o una empresa contrate a un profesional que no tenga mucha experiencia, eso aumenta la probabilidad de que puedan existir algunos errores que vaya a cometer ese nuevo integrante que va a estar en la empresa. Entonces, muchas veces hay organizaciones que se enfocan en reducir los gastos, ¿ya? Y buscando profesionales tal vez con poca experiencia y con poca formación académica. Pero en el transcurrir del tiempo se van dando cuenta de que ese es uno de los errores es uno de los errores más caros que puedan cometer. Ya, repito nuevamente, si yo contrato a una persona que tenga más experiencia y con buena formación académica, más allá de ahorrarme tiempo, también me va a hacer ahorrar recursos económicos, por más que la remuneración que yo le vaya a pagar sea un poco elevada. El simple hecho de que esa persona tenga la libertad de realizar su trabajo de acuerdo a la experiencia que tiene, evita de que yo como empleador esté supervisando o esté encima de él supervisando todo lo que haga. Entonces, uno debe evaluar, cuando hace una selección de personal, uno debe evaluar de que las personas que se desean contratar, más que todo, cumplan con el perfil que uno está buscando. ¿Ya? Uno no debe hacer esas contrataciones solamente por amistad o porque es amigo del amigo o porque es recomendado. Eso no, porque muchas veces cuando uno contrata a una persona solo por amistad, a veces esa amistad como que se tergiversa, se malinterpreta. ¿Ya? Entonces lo mejor es decirle, si hay una persona que me está pidiendo el favor de que yo lo meta a trabajar, lo mejor es decirle, sométase a un proceso de contratación, cuando yo tenga la vacancia, participe, postule, envíe su hoja de vida para que yo lo pueda tomar en cuenta. Entonces, el hecho de que esa persona se someta a ese proceso de contratación y tal vez por sus méritos y estudios y experiencia que tenga, salga seleccionada, entonces, cuando ya sea el proceso de contratación, se va a dar en una línea de formalidad. Pero si yo me salto ese proceso de contratación y contrato a la persona solamente por amistad o por recomendaciones, la línea que debería de seguir se va a tergiversar, porque esa persona va a decir, no, yo ingresé a trabajar porque, qué sé yo, mi tío me recomendó, entonces mi tío tiene peso en ese lugar, o mi tío tiene influencia, o sea, cosas así. Entonces, cuando ya uno hace este análisis organizacional en la gestión del talento humano, uno tiene que ver todas esas cosas, ¿ya? Como vamos a ir viendo en el transcurso de las clases en este módulo. Entonces, podemos empezar mencionando
a un representante que ya todos ustedes lo conocen, que es Henry Fayol. Henry Fayol es conocido como el padre de la administración por haber sido uno de los referentes que formuló una serie de pasos que deben existir dentro de una organización. Tal vez no debe ser en la misma sintonía que él lo dice, pero él siempre consideraba de que sí o sí esos pasos que él propuso, sí o sí se deben seguir en la organización. Él plantea sobre todo de que en cualquier organización debe existir la planificación, la organización, el liderazgo, la coordinación y el control. Entonces, todos estos puntos que él mencionaba en aquellos años, ya hoy en día se siguen aplicando. Pese a que ya estamos en una era digital, ya en una era moderna que es totalmente diferente a la que existe, a la que existió en los años de Henry Fayol, ya la lógica que se sigue hoy en día es casi la misma. ¿Ya? ¿Por qué razón? En una empresa donde existe mejor dicho, en una empresa donde se requiere tal vez contratar un personal nuevo, se debe hacer primero una planificación. ¿Ya? Entonces, cuando ya uno planifica, ya uno organiza y dice cómo lo tiene que hacer. Y así sucesivamente, el gerente dirigirá todo lo que se planeó, todo lo que se organizó, la ejecución de cómo se está dando, coordinará con las otras personas, con los otros profesionales o con los otros departamentos la manera de cómo debe engranar todo esto y posteriormente deberá de controlar. Pero veamos más que todo qué es la planificación. O sea, ¿a dónde punta? Cuando Henry Fayol decía que en la planificación son los gerentes que deben de planificar y programar cada parte del proceso industrial, él se refería más que todo a que cada departamento o cada gerente de área o cada gerente general debería de tener una visión, ya más que todo, para seguir un cierto objetivo. ¿A dónde se quiere llegar? ¿Qué se desea perseguir? Entonces, ahí decía en la planificación, cada gerente debe de seguir un programa. Entonces, debe haber una planificación. ¿Ya? Y en base a esa planificación, pues entonces se verá los pasos que se deben de seguir. En la organización lo mismo. Organizar quiere decir cómo yo voy a utilizar los insumos que tengo. Cómo voy a utilizar mi capital humano, cómo voy a utilizar mis recursos financieros, mis recursos materiales, para que estas tres cosas, tanto lo financiero, lo humano y lo material, puedan engranar para que se pueda encaminar hacia el cumplimiento de esos objetivos. Debe haber liderazgo, decía, porque el gerente debe ser un líder, debe de ser un referente, debe de dirigir, debe de aprender a guiar a su personal a dónde tiene que dirigirse, a dónde tiene que caminar. Ese es el liderazgo. ¿Ya? Pero el liderazgo no solamente se trata de ordenar y decir, haced esto, no. El líder debe involucrarse, ¿no? Por eso hay algunos ejemplos o algunas fotos o imágenes que uno puede ver que el líder también ayuda, colabora, ¿ya? Entonces Henry Fayol tenía mucha razón cuando planteaba estos conceptos, de que debía haber una coordinación donde dice la dirección debe garantizar que los trabajadores colaboren. La coordinación quiere decir de trabajar en equipo, darse la mano, ayudarse, ser empático. No se trata de decir yo cumplí mi tarea y vos te las arreglas. O yo solamente hago esto porque me pagan para esto. No, si yo veo de que mi compañero tiene alguna dificultad o alguna compañera tiene alguna dificultad de hacer su tarea, y si yo tengo el conocimiento, entonces la empatía me dice de que yo debo de colaborar. Ojo, no estoy diciendo de que yo tengo que ir a hacer la tarea de esa persona, pero yo pudiera decirle, ¿sabes qué? La solución sería que lo hagas de esta manera, que busques este camino, ¿ya? Entonces, eso es lo que decía Henry Fayol. El gerente debe de dirigir, debe coordinar, debe de engranar con los otros departamentos para que se persiga el mismo, o se busque mejor el cumplimiento del mismo objetivo. Y sobre todo de controlar. ¿Se está realizando todos aquellos pasos que se planificó? ¿Se está haciendo de la manera que se planificó? ¿Se están utilizando todos los insumos que vimos que se iban a utilizar de una forma eficiente? ¿Está participando la cantidad de recursos humanos que habíamos visto en la planificación? Entonces, todas esas cosas, todos estos puntos que plantea Henry Fayol, hoy en día se siguen aplicando en las empresas. Para todo esto, en la teoría de la administración y en este módulo, en el análisis, se toca mucho el tema del proceso de la administración. Pero, ¿qué es este proceso de la administración? A este proceso de la administración, por ejemplo, se rescata esos 5 términos que utilizó Henry Fayol. Ya se utilizan 4 que son principalmente la planeación, la organización, la dirección y el control. Aquí desaparece el término de la coordinación. Entonces, estos cuatro términos van a ser tal vez el eje central del proceso de la administración y que van a servir para desarrollar todo lo que tiene que ver con el proceso de la administración. Por ejemplo, este proceso consiste en estudiar a la administración como un proceso integrado. ¿Pero a qué se refiere con un proceso integrado? De que ninguna parte puede funcionar de manera independiente. Cada parte, tanto la planeación, la organización, la dirección y el control, es como que sean engranajes. O sea, un engranaje va a ir de la mano con otro engranaje.
y eso va a hacer de que la máquina funcione. Si yo tengo un conjunto de engranajes funcionando de una máquina y yo le saco un engranaje a todo ello, entonces eso va a provocar de que los demás engranajes no funcionen con la misma eficiencia que deberían de funcionar. Tal vez el proceso se haga más lento, tal vez de una cadena de engranajes, qué sé yo, los primeros engranajes funcionen bien, pero donde ya le falta este engranaje, de ahí para adelante ya no funcione. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que analizar. Uno no puede dejar, qué sé yo, un engranaje pequeño, ya que tal vez no sea muy notorio y uno diga, no, ese engranaje no me va a ayudar para hacer este trabajo. No, se deben de tomar en cuenta todos los departamentos, todas las secciones, todos los engranajes, para que la máquina pueda funcionar. Entonces, a este proceso de la administración se la puede llamar también que está subdividida por fases y por etapas. Cuando hablamos de fases, nos estamos refiriendo a una fase mecánica y a una fase dinámica. La fase mecánica tiene que ver más que todo con la parte operativa y la dinámica, pues, la que va a llevarse en la ejecución. Pero también, por otro lado, se llama también etapas ya a lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Y a qué se refiere esta fase mecánica? La fase mecánica más que todo tiene que ver con la planeación y la organización. En la planeación aparece una gran interrogante. ¿Qué se va a hacer? Entonces, cuando aparece este interrogante de qué se va a hacer, entonces se dice que en este punto se debe definir el objetivo que se pretende alcanzar. Entonces, en la planeación no se trata solamente de que se junten varias personas o varios conocedores del tema y que digan vamos a hacer esto. No. Antes de la planeación existe un punto que se llama necesidad. Por ejemplo, si tenemos una empresa que fabrica botones, ya vamos a decir que la empresa ya está constituida, ya es una SRL, que ya lleva funcionando 5 años de experiencia, qué sé yo, funcionando en el departamento de Santa Cruz. Entonces, si yo quiero incorporar a una nueva persona o a un nuevo operador, yo tengo que tener algo bien claro, el por qué yo tengo que contratar a un especialista. Entonces, uno podrá ser de que la cantidad de trabajo hubiese aumentado, de que, qué sé yo, si tenía 3 operadores, ya, y esos 3 operadores, qué sé yo, estén un poco más estresados por la carga laboral, de que esos tres operadores ya no estén cumpliendo con la cantidad de producción. Entonces, ahí ya yo estoy fijándome en unos KPIs que son indicadores de que existe una sobrecarga laboral. Entonces, qué sé yo, cuando ya el jefe inmediato vaya y averigüe y diga por qué bajó la producción y por qué están empezando a llegar un poco tarde los operadores. Entonces, ahí los operadores dirán, lo que pasa es que no hemos podido cumplir con la producción porque tenemos una sobrecarga de trabajo. No nos alcanza el tiempo para cubrir la cantidad de botones que ustedes nos están pidiendo. Entonces, ahí cuando ya yo tengo indicadores, puedo llegar a la conclusión de que existe necesidad de que se incorpore un nuevo personal. Y cuando ya yo tenga esa necesidad, entonces yo tendré que hacer una planificación. ¿Cuánto me va a significar incorporar a un nuevo personal? Tanto económicamente, tanto financieramente, tanto en recursos materiales. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy hablando de incorporar a un nuevo operador, tengo que ver cuánto le voy a pagar. Wiki, tengo que ver cuánto voy a gastar en su incorporación, tengo que ver cuánto voy a gastar en muebles y enseres. Entonces, esa es una de las cosas que debo de tomar en cuenta. Denme medio minuto. Continuamos. Entonces, cuando yo hago esa planificación, la planificación la voy a hacer cuando exista una necesidad. Y esa necesidad, más que todo, me va a plasmar de que existe una necesidad de incorporar a una nueva persona. Entonces, siguiendo con el ejemplo del operador de botones, vamos a decir de que para incorporar a esa nueva persona, yo tengo que ver cuánto le voy a pagar, cuánto me va a implicar en el tema del seguro de la caja, el seguro de la AFP, qué sé yo, si se va a pagar algún otro gasto. También tengo que ver el tema de los muebles, dónde voy a darle el espacio para que pueda hacer sus tareas, qué sé yo, sus tareas laborales, el espacio donde lo voy a ubicar, ¿ya? Entonces, no puedo darme tal vez el lujo de contratar a una persona con un sueldo mayor a los otros profesionales que ya vienen trabajando en la empresa. Esa es otra cosa que yo tengo que analizar y esa es una de las cosas que también se ve mucho en el tema de la planificación, ¿ya? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué,
cosas voy a hacer para integrar a este nuevo profesional? Entonces, cuando yo hago ese análisis, ya yo voy planificando, ¿no? A ver, entonces, para incorporar a este nuevo profesional, voy a requerir cierta cantidad económica, voy a necesitar un cierto espacio para ubicar a esta nueva persona, pero de ahí viene la organización, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Primeramente, tendré que hacer, qué sé yo, podría hacer yo un reclutamiento interno en la organización. ¿Cómo voy a hacer ese reclutamiento interno? ¿Y por qué se da ese reclutamiento interno? Pasa que muchas veces en las organizaciones, ya donde existe, qué sé yo, arriba de 50 personas o de 20 personas, existen profesionales que están trabajando en cargos que no son acordes a la profesión que hubiesen estudiado. Por ejemplo, una vez se me dio el caso de que yo tenía que buscar a un ingeniero ambiental. Entonces, grande fue mi sorpresa que yo me topé con un ayudante de que era ingeniero ambiental. Entonces, yo cuando hice la revisión de la hoja de vida, revisé el título y realmente ya yo lo llamo y le digo, ¿usted es ingeniero ambiental? Sí. Entonces, y le dije, ¿y qué haces trabajando en un cargo operativo? ¿Por qué no estás ejerciendo lo que estudiaste? Entonces él me dijo, lo que pasa que yo tengo un bebé de 2 años, entonces cuando ya nació mi bebé, yo me vi obligado a tomar un trabajo, el primer trabajo que aparezca. Entonces, porque ya con un bebé, me dijo, y mujer, ya las condiciones cambian. Y ya yo no me vi en la condición de estar escogiendo trabajo. Porque usted sabe que un bebé no espera, hay que darle de comer todos los días, hay que comprarle pañales, entonces eso no espera. Entonces, por esa razón me dijo, yo, como no podía encontrar un trabajo que sea acorde a lo que yo había estudiado, me vi forzado a tomar el primer trabajo que aparezca. Y en este caso apareció este. Entonces, por esa razón yo estoy trabajando. Entonces, cuando uno hace un reclutamiento interno, primeramente puede hacer una revisión de las hojas de vida del personal que ya existe actualmente trabajando en la empresa, ya, y ver si hay alguno que cumpla con el perfil que uno hubiese diseñado, ¿no? El perfil más que todo se da cuando uno planifica qué tipo de profesional voy a buscar para poder cubrir ese tipo de vacancia. Entonces, cuando uno hace ya la revisión del perfil, entonces uno puede ver de que si este ayudante que estaba, o de este profesional que estaba trabajando como ayudante, cumple con el perfil, entonces yo en ese reclutamiento interno podré decir, entonces ya no voy a hacer un reclutamiento externo fuera de la empresa, simplemente a este ayudante lo voy a cambiar de cargo, le voy a pagar tal vez una remuneración mayor y le voy a cambiar de ambiente de trabajo. Ese es un ejemplo de reclutamiento interno. Pero por otro lado, si la cantidad de trabajadores es demasiada alta o es demasiado numerosa, lo que yo puedo hacer para no estar haciendo la revisión de una hoja de vida y otra hoja de vida y otra hoja de vida, lo que puedo hacer es sacar una ficha donde yo diga, la empresa por el crecimiento que tiene en producción necesita incorporar a una persona que cumpla con los siguientes requisitos. Entonces ahí yo detallaré profesional con conocimientos con experiencia en esto, ¿ya? Entonces, pues las personas que estén interesadas, yo puedo colocar en el afiche, las personas que estén interesadas pasar por recursos humanos. Entonces, eso puede darme un buen resultado, porque de donde no sé que existe el profesional que yo estoy buscando ya trabajando dentro de la empresa. Puede ser. Entonces, ese es el reclutamiento interno. Cuando necesito un personal, busco dentro de la empresa. No estoy publicando en el Deber, no estoy publicando en LinkedIn, no estoy buscando o publicando en Trabajópolis o en Facebook, qué sé yo, o Telegram. No estoy recurriendo a los medios digitales todavía. Entonces, ese sería el reclutamiento interno. Pero también se puede dar el caso de que uno ya tenga trabajando a un profesional que uno requiera, pero puede darse un resultado totalmente diferente, que también fue como una vez me pasó que yo estaba buscando un licenciado para la parte administrativa, un junior, ya, y justamente me topé con un profesional que ya estaba en la parte operativa, pero trabajando como mecánico. Entonces a mí me causó mucha curiosidad, ¿no? Porque yo digo, una persona que estudió durante 4, 5 o 6 años, que le costó, qué sé yo, conseguir su licenciatura, entonces yo digo, esa persona ya como profesional debe buscar un trabajo que sea acorde a lo que hubiese estudiado. Entonces, en ese caso, yo hablé con esta persona y le dije, ¿qué haces en taller mecánico y como ayudante mecánico? Mira, le dije, yo estoy buscando, ahorita tengo un espacio para la parte administrativa, entonces, ¿no te interesaría irte para allá? Y la respuesta que él me dio fue una respuesta que yo no esperaba. Y me dijo así, ¿sabe qué, licenciado? Me dijo, yo le voy a decir con toda franqueza por qué yo estoy en la parte mecánica. Primeramente me dijo, me gustan los fierros. ¿Y por qué no estudiaste? Le dije, una ingeniería mecánica, una carrera técnica, algo así. Lo que pasa, me dijo que mis padres ya querían que estudie esta carrera administrativa, cosa que a mí no me gustaba.
Entonces, cuando yo les dije que quería ser mecánico, ellos me dijeron que me enfoque en estudiar una carrera administrativa. Entonces, yo por darles el gusto, acepté estudiar, me dijo, y la terminé la licenciatura, saqué el título y todo, pero cuando ya yo terminé, yo hablé con los dos y les dije que yo había cumplido con lo que ellos querían, pero que de aquí en adelante él iba a trabajar en lo que a él le gustaba. Entonces, por esa razón me dijo, cuando ya yo vi que necesitaban mecánicos, yo me ofrecí como ayudante mecánico. Entonces, se pueden dar esos dos casos. Puede ser de que cuando se hace el reclutamiento interno, puede ser de que uno se tope con la persona que uno quiere y puede ser que ese postulante acepte las condiciones de irse a ocupar el cargo que uno está necesitando cubrir. Pero también se puede dar el otro lado donde el profesional no acepte y diga, no, me quedo nomás donde estoy. ¿Ya? Ese sería como un reclutamiento interno que uno hace. Y cuando uno ya hace un reclutamiento externo, entonces ahí ya uno hace publicaciones en las redes digitales, ¿ya? O en todo caso, antes se recurría mucho a lo que era la televisión, la radio, el periódico, ya que eran casi los únicos medios que existían para hacer publicaciones, ¿no? Hoy en día, gracias a la era tecnológica por la que estamos pasando, a la era digital, entonces existen muchos canales a los cuales uno puede recurrir. Hay medios digitales en los cuales uno puede pagar para que ellos hagan la publicación, ¿ya? Entonces, o también uno simplemente puede diseñar un arte y hacer la publicación gratuita como es en Telegram o lo que es en LinkedIn, en Facebook, ¿ya? Que esos canales digitales no necesitan que uno pague para hacer publicaciones. Pero si uno quiere tener tal vez un poco más de anonimato y quiere tal vez hacer un mejor reclutamiento de hoja de vida, entonces uno lo puede hacer mediante Trabajópolis, puede hacerlo mediante este, otros canales de publicación, ¿ya? E incluso hoy en día existen consultoras que se encargan de hacer ese proceso de reclutamiento, donde ya la empresa tal vez por mantener ese anonimato ya no publica en las redes digitales, simplemente se contacta con la consultora y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me busques este tipo de profesional que cumpla los requisitos de este perfil. Qué sé yo, un administrador de empresa con 3 años de experiencia, que tenga posgrados en el área de recursos humanos o talento humano, ya que sepa de paquetes de reclutamiento, que tenga conocimiento en legislación laboral, que tenga conocimiento de, qué sé yo, en trámites de Ministerio de Trabajo, Caja Petrolera, gestora pública, que hoy es la que funciona como la reemplazante de las EPP, que ya no existen las EPPs acá en Bolivia. Entonces, yo puedo contactarme con esa consultora y decirle que me busquen ese tipo de profesional. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace una organización y una planificación, tiene que ver todas esas cosas. ¿Qué tipo de persona voy a requerir? ¿Cuál va a ser el espacio que va a ocupar dentro de la empresa? ¿Con qué tipo de formación buscaré a la persona? ¿La organización dónde lo voy a utilizar? ¿Cómo vamos a utilizar estos recursos económicos, tanto para la fase del reclutamiento, tanto para la fase de la selección, hasta llegar a la contratación? Entonces, en estos dos puntos de la fase mecánica, si ustedes se van dando cuenta, esto es más operativo, ¿ya? Es más operativo, por eso se llama fase mecánica. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? A ver, los escucho. A ver, José Manuel Montaño, lo escucho. Buenas noches, Alison. Enciéndala su cámara, Manuel. A ver, lo escucho. ¿Qué entendió de lo que le expliqué? Discúlpame, Alison, en este momento yo me acabo de llegar recientemente a mi casa y no tuve que tomar la atención correspondiente, Alison. Me disculpo. Pero estaba conectado desde que comenzamos la clase. Sí, correctamente. Desde también el anterior inicio que también tuvo el anterior. Estaban indicando sobre la introducción, cómo tiene que manejar lo que es un administrador de empresa como líder, ¿no? Emerson, Dávila, Sí, Lisa. Buenas noches. la misma pregunta. ¿Qué entendió de lo que le acabo de explicar? Por el momento entendí que es la fase mecánica, viene a ser lo que es la planeación y la organización, que es la parte fundamental. Hans, Yapu, ¿Cómo están? Dicen buenas noches. encienda sus cámaras. A ver, Roy, Ademar, Buenas noches. Adriana, Está prendido mi cámara. Adriana Janco. Bueno, a mí no me gustaría tomar solamente asistencia de los que están con la cámara encendida, ¿no? Eso tómalo muy en cuenta. ¿Qué dice Verónica? ¿Le escucho?
Buenas noches, Licen. Estaba hablando usted de lo que es la fase mecánica y la verdad es que me pareció muy interesante el tema de, por ejemplo, como usted decía, profesionales que no trabajan en su área. Y es algo que a mí me está pasando. O sea, yo ya egresé y estoy ahora trabajando de asistente en un estudio jurídico. Y llegan los clientes y me dicen, doctora, como si yo fuera abogada. Y obviamente yo hago lo que la abogada hace, excepto sellar los documentos porque no soy abogada. Entonces, esto es muy importante porque cuando yo entro a una empresa, muchas veces nos colocan en, por así decir, en cargos que no deberíamos, digamos, ¿no? Entonces nos hacemos como, o no, como podría decir así como que nos hacen hacer de todo menos lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Como profesionales. Entonces, esto de contratación interna, igual ya lo había visto cuando trabajé en una empresa, estuve en el área de ventas, y igual hacían postulaciones para internamente, para cargos y todo. Y lo que es externamente también, como se ve mucho, ¿no? En los periódicos. Entonces, me gusta mucho este tema, dicen, y pues eso es lo que hemos visto hasta ahora. Buenísimo, gracias, Verónica. ¿Qué dice Miguel Daniel? Buenas noches, Lisa. Igual, de la misma manera como mi compañera lo explicó, a veces, bueno, yo igual estaba como pasante y yo más o menos me dediqué a lo que era recursos humanos. Y sí, aprendí muchas cosas que en realidad en la universidad no había visto, digamos, pero sí igual complementaba con lo que había estudiado. Y realmente parece que así es la vida laboral, que a veces uno, no, no todo lo que uno aprende en la universidad se aplica en la vida laboral. Y lo que estaba explicando usted sobre que nosotros, antes de la planificación, debemos ver la necesidad de cuál es el problema real dentro de la empresa y así poder identificar y nosotros saber hacer una buena planificación y también una buena organización. Gracias. Alessandro Ramírez. Leonardo Fernández. Buenas noches. Ya estamos en el proceso de la licitación, porque esto fue la fase mecánica sobre la organización. No lo puedo escuchar, Leonardo. Hola. Ahora Ahora sí. sí, adelante. Buenas noches. Sí, estamos viendo lo que era Free Fire, un poco de él, lo que era importante, y hablando de lo que era el proceso administrativo, sobre todo lo que es la gestión de la organización que viene a ser la fase mecánica. Está mal su audio, le comento, se escucha entrecortado. Fabiana Siles. Buenas noches, Licen. Me parece un poco interesante porque en el tema de, yo ahorita soy egresada, he estado buscando ya sea pasantía o algún trabajo, pero para el tema de, como recién terminé la carrera, es muy difícil encontrar algo que se adecue con la carrera que estudié, por el tema de que piden la experiencia y en la selección, como hay muchos, ¿no? que también están postulando y se me es un poco difícil, pero yo creo que voy a buscar algo más para ganar experiencia en el tema de ya sea en los recursos humanos o quizás algo con administración también. Ya, gracias, Fabiana. Bueno, acá todos son egresados, ¿no? Todos son egresados porque tengo entendido que todos están optando o todos han optado por hacer este diplomado para poder tener el título de la licenciatura. A ver, yo les comparto algo. Muchas veces, cuando uno termina, o mejor dicho, cuando uno está cursando los semestres, ya tal vez por las prácticas que no realiza, tal vez por que ya le falta una materia o dos, uno piensa que va a ser fácil conseguir su primer trabajo. Eso pasa cuando uno está todavía llevando materias de pregrado. Pero lo lamentable es que cuando ya uno es egresado y ya le falta, qué sé yo, solamente dar un paso para tener la licenciatura, uno se topa con que no había sido tan fácil como uno la pensaba, ¿no? Qué sé yo, de 100 egresados que tenga esta carrera, tal vez unos 5 o tal vez menos, van a poder tener la facilidad de engranar en el área laboral. Y tal vez uno dice, no, pucha, pero ¿cómo él consiguió, cómo a esta persona le fue fácil y sin tener título ya está trabajando, ¿no? Entonces, muchas veces uno no puede ver o no se entera de las cosas que van haciendo ya otros compañeros de la carrera. Entonces, mi recomendación para todos ustedes que son egresados, para ustedes que recién están comenzando a tratar de engranar en esta área laboral, sea administrativa, sea en recursos humanos o sea para otro tipo de trabajo, ya que ustedes se animen a actuar aún sintiendo, o por más que tengan miedo. Muchas veces uno puede tener un poco de temor, de vergüenza, de miedo de ir a tocar la puerta a una empresa y tal vez preguntar si no están necesitando pasantes o un auxiliar o un asistente. Ya hoy en día, debido a la era digital, uno a veces se conforma solamente con mandar la hoja de vida,
y uno piensa que hasta ahí ya cumplió. ¿Ya? Entonces, cuando yo también terminé la carrera, yo soy psicólogo para los que no me conozcan, cuando yo terminé la carrera de psicología y cuando yo estuve en pregrado, yo quería ser un psicólogo clínico. Entonces, ¿qué hice durante mi formación de pregrado? Yo me apegué a un profesional clínico que era muy reconocido y que es muy reconocido aquí en el departamento de Santa Cruz. Entonces, yo trabajé tal vez muy de la mano con él. Entonces, prácticamente mi formación era clínica. Pero cuando ya yo llegué a octavo semestre, a séptimo, octavo y noveno semestre, me di cuenta de algo, de que la parte clínica como que estaba muy saturada. Entonces yo dije, pucha, yo voy a ser un profesional más del área clínica y ¿dónde voy a engranar a trabajar? Porque yo veía de que muchos compañeros de trabajo terminaban la carrera de psicología y lo primero que hacían era abrir su consultorio. Algunos en su casa, algunos alquilaban consultorios en otro lugar. Los que tenían más recursos económicos alquilaban un consultorio en una clínica privada, pero todo eso es un tema económico, aparte. Entonces, para una persona del área clínica, si uno quiere darse el lujo de alquilar un buen lugar, una buena oficina, un buen consultorio en una clínica reconocida, lo mínimo que debe tener uno es tener ya pacientes que a uno lo conozcan. Pero si uno no tiene conocido, si uno recién está empezando de cero, darse esos lujos de conseguir un consultorio o una oficina cara, como que a uno lo bota para atrás, ¿ya? Entonces, cuando yo llegué al punto del octavo, noveno semestre, yo dije, no me gustaría ser un profesional más que esté buscando pacientes y sin saber qué es lo que va a hacer. Entonces, yo vi que el área organizacional era como que un campo nuevo. Entonces, yo decidí inclinarme por el área organizacional. Entonces, mi experiencia que yo tengo hoy en día está más en el área organizacional, no clínica. De que la clínica me sirvió mucho en mi vida profesional, me sirvió bastante. Pero ahora, enfocándonos en el área organizacional, cuando yo terminé la carrera, yo pensé que ya con un diplomado mi vida para buscar trabajo iba a ser fácil. Pero cuando ya yo terminé el diplomado, que también opté por la vía que ustedes están tomando, hice un diplomado y ya yo conseguí mi título, resulta que cuando ya yo empecé a buscar trabajo, en todos los lugares veía que se necesitaba un profesional con 2 años de experiencia, ya con una maestría, con ciertos tipos de conocimientos específicos de acuerdo al cargo. Entonces, para mí fue como que salir de la universidad y estrellarme con una pared de frente, porque en la universidad no me habían dicho que un psicólogo organizacional iba a tener bastante competencia con abogados, administradores de empresas, economistas, ingenieros industriales, contadores, ya de estos profesionales que estoy mencionando, muchos de ellos también están en el área de recursos humanos. Entonces, imagínense ustedes que un psicólogo entre a competir a estas áreas, escucha, es totalmente frustrante. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los psicólogos, a nosotros no nos forman, no nos enseñan paquetes de Excel, no nos enseñan partes contables, que eso lo tienen ustedes, es un plus, porque también es parte de su formación. Ya ustedes son formados para administrar organizaciones, empresas, pero también tienen mucho conocimiento en el tema numérico, ya que para los psicólogos esa es una gran debilidad. Entonces, cuando yo empecé a ver de que yo tenía que competir con estos 5 profesionales, pucha, yo en algún momento llegué a ver de que era totalmente imposible de que yo pueda entrar al área organizacional de una empresa o de recursos humanos. Entonces, yo llevé mi hoja de vida, me acuerdo, a muchas empresas del parque industrial de manera presencial, ¿ya? Uno, porque yo veía que todos mis amigos tenían esa costumbre solamente de mandar la hoja de vida, postular y de ahí cruzarse de brazos y esperar la respuesta. Entonces, yo quise hacer algo diferente, que no fue nada fácil, pero hoy en día digo, si no lo hubiese hecho, no estuviera en el lugar donde estoy. ¿Qué fue lo que hice? Fui empresa por empresa preguntando si necesitaban personal. En muchas de ellas me dijeron que no, que volviera de aquí a un año, cuando ya tenga la experiencia o cuando ya haga un posgrado o una maestría. Entonces, cuando ya estaba a punto de darme por vencido, porque que te cierren las puertas o que te digan que no, no es nada agradable. Entonces, si no tenés la estabilidad emocional cuando alguien te dice que no, te provoca como un decaimiento o un bajoneo, como que empezás a perder autoestima, te empezás a sentir inferior a los demás. Entonces, no es nada fácil para cualquier egresado o para cualquier profesional junior que te cierren la puerta de entrada y que te digan que no. Entonces, cuando yo vi de que mi método de buscar trabajo no me estaba dando buen resultado, empecé a buscar pasantías. ¿Por qué razón? Porque vi que las pasantías aumentaban la posibilidad de que a futuro me puedan contratar. Y con mayor razón de que la pasantía me podía permitir ingresar a trabajar a la empresa donde yo hubiese hecho la pasantía. Por lo general, las empresas buscan pasantes cuando existe un aumento de carga laboral, ¿ya? O cuando se pretende más que todo incorporar profesionales juniors sin experiencia para formarlos a su modo.
Porque ¿qué pasa? Que cuando uno contrata a una persona, a un profesional junior, entonces los empleadores tienen la libertad de moldearlos a su gusto, de inculcarles tal vez un cierto tipo, un cierto ritmo de trabajo, ¿ya? Pero a diferencia de que cuando uno contrata a una persona que tiene ya experiencia, entonces esa persona ya viene como que con una cierta formación laboral, con ciertas costumbres, entonces como que cuesta moldarlo un poquito más. Entonces mi recomendación para todos ustedes, acostúmbrense a que les digan que no. Y eso se lo puede aplicar en muchos ámbitos de la vida, ¿ya? No le tengan miedo al no. Es 10 veces mejor que te digan no en un lugar, ¿ya? Pero que te animes a correr ese riesgo, a que no te animes a correr el riesgo y te quedes con esa incertidumbre de, pucha, y si me hubiesen dicho que sí, pucha, ¿por qué no lo intenté? Entonces muchas veces uno se enfoca en lo negativo y ese pensamiento negativo lleva a un punto de paralizarlo a uno. Entonces muchas veces es mejor por más que tengamos ese pensamiento negativo de que algo no nos va a salir bien, entonces muchas veces es mejor animarse a correr ese riesgo, por más que la respuesta sea negativa o no sea la esperada que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El simple hecho de que yo me anime a tocar una puerta sabiendo que me van a decir que no, entonces eso me lleva a familiarizarme con el no. Y cuando yo me familiarizo con el no, prácticamente lo que yo estoy haciendo es hacerme cada vez más, más perseverante, más resiliente, y ya el simple hecho de que una persona me diga que no, ya no me bajonea, ¿ya? Entonces yo a todos ustedes les digo y les sugiero eso. Si realmente quieren buscar un trabajo, empiezan a buscarlo ya. No esperen a tener un título, no esperen a tener 2 años de experiencia. No van a encontrar tal vez o va a ser muy poco probable de que encuentren un trabajo donde diga que no se requiere experiencia profesional. Uno siempre como reclutador y como personal de contratación, uno siempre busca una persona que ya tenga conocimiento. Porque si yo contrato a un profesional junior con cierta cantidad de conocimiento, ya, entonces eso me aumenta la posibilidad de que voy a necesitar muy poco tiempo para entrenarlo. Entonces, siempre ustedes van a encontrar en las convocatorias que se publican, siempre van a encontrar donde digan de preferencia con 1 año o 2 años de experiencia, pero no esperen a tener esa cantidad de años. Empiezan a buscar ya, empiezan a postular, ven una ficha, qué sé yo, un arte donde diga se requiere un administrador de empresa junior para para que realice este tipo de labores laborales. Entonces, postulen, vayan haciendo su hoja de vida. En la hoja de vida uno debe colocar lo básico, los datos personales, la experiencia laboral donde hubiese trabajado y los conocimientos que tenga. ¿Ya? Todos comenzamos de cero, todos comenzamos de abajo. Hoy en día yo, lo comenté en la primera clase, hoy en día, por ejemplo, ya yo estoy como jefe de recursos humanos, ¿ya? Pero yo empecé de abajo, yo empecé como pasante. Ahorita mi hoja de vida, si en algún momento la llegan a revisar ustedes pueden decir, pucha, el licenciado Tairón tiene bastante años de experiencia como jefe de recursos humanos, pero también tiene experiencia como docente en varias universidades. Pero no es que yo salí con toda esa experiencia laboral en las empresas y en la educación, o sea, no. Yo fui construyéndola de a poco. Fui postulando a cosas tal vez sin haber tenido la experiencia. Y en algún momento alguien me dio la oportunidad para que pueda demostrar tal vez, eh, para que yo pueda demostrar mis capacidades para el trabajo que se estaba ofertando. Hoy en día, para ser docente de algún posgrado, piden que el profesional, aparte de tener título de maestría en educación superior y otros diplomados, ya cuente con experiencia como docente en otras universidades. Entonces, si ustedes piensan de que por el hecho de que no tener experiencia laboral no van a poder calificar en una cierta empresa donde estén buscando trabajo y no se animan a postular, lo único que van a hacer es perder tiempo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes revisan las convocatorias que salen en las plataformas digitales, postulen. Claro que no les estoy diciendo postulen a una jefatura, ¿no? Que algunas veces, me acuerdo que había unos compañeros míos que habían hecho ya prácticas laborales en una empresa y ya con eso decían, no, yo puedo ser jefe, y se postulaban a jefe, ¿no? Siendo que éramos nosotros profesionales junior. No, entonces uno debe empezar de abajo, ¿no? Entonces, la mejor forma, yo siempre lo recomiendo, es hacer una pasantía. En la pasantía uno puede ir aprendiendo de a poco, demostrar un buen comportamiento, demostrar voluntad para hacer las cosas, y si uno pasa ese periodo de prueba, entonces nada raro que el jefe diga, no, sabes que esta persona tiene un buen desempeño laboral, contratémoslo. Y si no te contratan, esa pasantía ya te sirve como experiencia profesional para una nueva postulación a futuro. Entonces, en las pasantías uno aprende bastante. No son bien remuneradas, eso sí, pero te ayuda como experiencia laboral. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes deben de tomar en cuenta
como profesionales junior, ¿ya? Pero no esperan a tener esos 2 años de experiencia, no esperan a encontrar el trabajo adecuado, ¿ya? Hoy en día, como les dije, para el área de recursos humanos, la competencia es mucha porque ya les dije, profesionales de derecho, profesionales de contabilidad, administradores de empresas, ingenieros industriales, contadores, psicólogos, qué sé yo. Todos estos profesionales compiten por cargos de auxiliar de recursos humanos, de analista, pero la otra dificultad no solamente es que compiten todos estos profesionales, sino que cuántos profesionales de cada carrera salen solamente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Son hartos, el número es grande. Y también cuántos profesionales de la misma carrera salen de las otras universidades privadas. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta de que engranar en una fuente laboral hoy en día cada vez es más difícil. Entonces, ustedes que recién van a salir ya con licenciatura en los próximos meses, ya deben ir buscando su fuente laboral, ya deben ir viendo dónde quieren trabajar. Entonces, si se llega a dar el caso de que ustedes no tuvieran todavía diseñada su hoja de vida o su currículum vitae, ya es un buen momento que lo vayan haciendo. No esperen a tener la experiencia. Vayan ya diseñando su hoja de vida y vayan postulando. La gran ventaja de llevar este diplomado es que las clases son de noche y la mayoría de los trabajos duran hasta las 6, 6:30 de la tarde, entonces prácticamente la mayoría ya queda libre. Es un poquito sacrificado, pero es algo necesario que ustedes deben de hacer. Entonces, el hecho que ya estén en este diplomado es un plus para ustedes porque van a poder salir, aparte de su licenciatura, ya con un título de un diplomado. Entonces, esto es un plus. Entonces, continuando con la explicación, paramos unos 10 minutos, ¿les parece? Sí, está Sí, bien. Licen, estaría bien. Claro, Licen, está bien. Está bien, Son Licen. Son las Está bien, 8:26 hasta las 8:35, unos 10 minutos por lo menos para que tomemos un vaso de agua. Nos vemos a las 8:35. A las 9:20 nos vemos. Licen va a mandar otro link o es el mismo que está en el grupo. Perdón, no le escuché. ¿Enviará otro link, Licen? No. Seguimos conectados en esta misma clase. No se vayan a desconectar. Seguimos conectados. Entonces, de aquí Ya, a las 9:20 ya yo le voy a dar, o mejor dicho, yo continúo la clase. No se vayan a desconectar. Dice, Ok, disculpe, para cambiar de dispositivo que me estoy quedando sin batería acá, ¿me podría volver a aceptar, por favor? Claro que sí. Gracias. Usted es Laura Durán. Sí, ¿Ya? Claro que sí, Laura. gracias. ¿Activa? Sí, Licen. Sí, Licen, se ve. Perfecto. Entonces, habíamos visto ya la fase mecánica, que habíamos dicho que en la fase mecánica se va a ver más que todo el punto de la planeación y la organización. Entonces, también hay otra fase que se llama fase dinámica. A esta fase dinámica más que todo va a ser la continuación de la anterior fase. Pero la gran diferencia de esta fase dinámica va a ser de que acá ya no es lo operativo, ya no se planifica, ya no se tiene que ver qué recursos se van a utilizar. En la fase de dinámica, más que todo, se tiene que tomar en cuenta de que todo ya esté involucrado con movimiento. O sea, ya no es algo estático.
Ya no es algo que está quieto, sino ya es algo dinámico. Por eso ya se toman en cuenta los otros dos términos, que es la dirección y el control. En la dirección yo voy a tomar en cuenta de cómo se está haciendo. Es como un tipo de supervisión que yo voy a ir viendo. Cómo se está haciendo, cómo se está ejecutando, ya si realmente se está siguiendo lo que se planificó en un determinado momento, si se están respetando los procedimientos que se está ejecutando. Por ejemplo, si yo en la planificación para la incorporación de un nuevo personal, yo hubiese dicho, por ejemplo, primero se debe hacer un reclutamiento interno y después, en caso de no encontrarse el postulante que se busca, se procederá al reclutamiento externo. Entonces, yo ahí, como jefe de dirección o gerente general, tendré que supervisar, ¿no? ¿Realmente se está siguiendo el procedimiento que habíamos acordado en la planificación? Entonces, a eso se refiere con la dirección de cómo se está haciendo. Y por otro lado está el tema del control, cómo se hizo. Pero aquí en el tema del control ya no solamente se trata de que exista una supervisión, de que yo diga se está cumpliendo con esto, con esto, con esto. No, sino más que todo se trata de que yo haga como una retroalimentación y en esa retroalimentación comience a ver más que todo si se ejecutaron todo lo que habíamos visto en la planificación. Si en la planificación se dijo de que el reclutamiento tenía que tener 5 pasos hasta la contratación, entonces yo tendré que ver si realmente en esa fase de control, si realmente se respetaron esos 5 pasos para el proceso de contratación. Entonces, a eso se refiere con el tema del control. Se hace una retroalimentación a todos los pasos ejecutados y aplicados y se verifica que se hubiese desarrollado en base a la planificación, a lo que se hubiese organizado y a lo que se hubiese dirigido. Entonces, esta fase dinámica viene a complementar lo que es la parte del proceso de la administración que habíamos dicho anteriormente, que era la fase, las dos fases, la operativa y la dinámica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos mención de estas dos fases, estamos hablando de lo que es el proceso administrativo. Entonces, en este proceso administrativo se rige más que todo por un principio de universalidad. ¿Y a qué se refiere esto? De que puede ser aplicado en todas partes de los procesos, desde la teoría hasta la práctica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis o yo quiero aplicar esta teoría al punto de la planeación, entonces la teoría me dice que yo en la planeación puedo aplicar los mismos 4 pasos de la planeación, organización, dirección y control. Estos 4 pasos que estaban en la fase operativa y en la dinámica, yo los puedo aplicar en uno de estos puntos, en una de estas fases, ¿ya? O en una de estas etapas, yo las puedo volver a repetir. Por ejemplo, si yo voy a hacer una planificación, yo en la planificación puedo hacer como una subplanificación, ¿ya? Puedo hacer como una suborganización, una subdirección y un subcontrol. Pero a todo esto, ya la teoría del proceso administrativo dice que se puede volver como un efecto espejo. ¿Y a qué se refiere este proceso de efecto espejo? De que a la planeación, como dije anteriormente, solamente a la planeación yo le puedo aplicar estas 4 etapas, pero a una subetapa también le puedo aplicar como otra subetapa de los 4 pasos, de las 4 etapas. Entonces, como que se vuelve en algo repetitivo. Pero eso me permite de que yo pueda hacer, si seguimos en el tema de la planificación, eso me permite de que yo pueda hacer una planificación más minuciosa, con mayor cautela, con mayor prudencia y sobre todo me llevaría a que yo pueda realizar una planificación disminuyendo la cantidad de errores que puedan aparecer a futuro. ¿Por qué razón? Porque si yo hago un análisis en una planificación y yo veo tal vez los peros, los beneficios y los contras que pueden aparecer en la planificación, entonces eso me permite más que todo a reducir la probabilidad de que puedan aparecer puntos en contra futuro. En una planificación, como habíamos dicho en el tema del ejemplo del reclutamiento, si en la planificación, o mejor dicho, en el proceso de contratación, yo digo, voy a planificar primeramente cuánto personal voy a necesitar o qué tipo de personal voy a necesitar, con cuántos recursos financieros debo de contar, cuál va a ser el efecto que va a repercutir en la empresa una vez que la persona ya esté incorporada, ¿ya? ¿Cuánto voy a necesitar yo para hacer un determinado tipo de reclutamiento, ya sea en páginas digitales, ya sea en periódico, ya sea en radio, dependiendo del lugar que yo me encuentre? ¿Y por qué hago mención del tema de la radio? Tal vez todos ustedes dirán, pucha, ¿cómo puede radio? O sea, está habiendo tanta digitalización y radio. O sea, aunque ustedes no lo crean, la gente de campo aún recurre a la radio. ¿Por qué razón? Porque la gente de campo, más allá de tener el conocimiento de lo que es Facebook, de lo que es WhatsApp, que esos son y TikTok, que son los canales digitales que son más conocidos a nivel mundial, la gente de campo, si bien es cierto que tiene conocimiento en todo eso, carece de conocimiento de lo que es LinkedIn, Trabajópolis,
Telegram o tal vez otros canales de trabajo. Desconoce mucho. Entonces, para el personal de campo, ya que estamos hablando más que todo de personal que se dedica mucho a la agronomía, ya, entonces, para ellos todavía existe tal vez como esa vía de lo que es la radio y la televisión, donde pueden poner su atención para buscar trabajo. Porque por lo general, por ejemplo, cuando se quiere reclutar personal para los ingenios, que no estoy hablando de San Aurelio, no estoy hablando de, ¿qué otro ingenio hay cerca? Los ingenios de El Montero, que es Guavirá, y hay otro ingenio que está más adelante, que es el de Mineros, qué sé yo. Toda esa gente que trabaja en aquellos ingenios es mayormente gente de campo. Entonces, esa gente de campo, cuando estos ingenios requieren hacer contratación de personal, entonces mayormente hacen sus publicaciones en estos medios de comunicación. Porque ni parece que sea periódico, ¿no? Porque el periódico sí no es usado por la gente de campo. No. Entonces, pero el periódico todavía sigue siendo un medio en el cual se puede hacer publicaciones para requerimiento de personal. Entonces, volviendo a lo que se estaba diciendo, cuando uno hace una planificación para reclutamiento de personal, uno tiene que ver, tiene que nombrar más que todo o tomar en cuenta qué tipos de medio va a utilizar para hacer ese reclutamiento de personal. ¿Qué tipo de población voy a reclutar? ¿Es gente de campo o es gente de ciudad? Si es gente de ciudad, pues entonces ya yo tendré que recurrir. Y eso todavía, hay muchos cargos, ya, pese a que las empresas están dentro de la ciudad, ya hay muchos cargos que no todos los cargos son administrativos. Para reclutar profesionales, por ejemplo, está bien utilizar los canales de lo que es LinkedIn, Trabajópolis, o agarrar consultoras para que me hagan este tipo de reclutamiento y la búsqueda de este tipo de personal, o tal vez hacer las publicaciones en periódicos, pero eso ya es para personas o profesionales o personas con formación académica, ¿no? Pero si yo estoy buscando ayudantes, qué sé yo, choferes, entonces, este tipo de población, o mejor dicho, un buen porcentaje de esta población va a tener conocimiento y acceso a estas redes digitales, pero va a haber otra población de que no va a tener acceso a la página de LinkedIn, Trabajópolis. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Todavía se sigue utilizando lo que es la publicación en Facebook, que es una de las plataformas que son más visitadas. Se sigue utilizando las publicaciones en el periódico digital, ¿ya? Entonces, que para lo que es personal operativo da buen resultado. ¿Por qué razón? Porque la publicación en el periódico digital, en El Deber, en El Día, en El Mundo, aún es utilizado por las personas que no conocen mucho lo que es LinkedIn, ¿ya? Por eso es que hoy en día los periódicos siguen funcionando, siguen siendo usados para hacer reclutamiento de personal, para hacer publicaciones, mejor dicho, de reclutamiento de personal, porque todavía existe una población que es dependiente de ese medio digital o físico, que en el caso del físico sería el periódico, ¿no? Todavía hay. Entonces, normalmente, cuando se hace publicaciones en periódico, se lo hacen más en los fines de semana. Si tal vez si ustedes se recuerdan, cuando compraban ustedes periódicos tal vez para su papá o para las personas mayores, los periódicos de lo que era de lunes a sábado, los periódicos eran delgados, no tenían mucho volumen en cuestión de hojas. Normalmente los días domingos era el día en que el periódico venía ya de bastante volumen y con mayor contenido. ¿Por qué razón? Porque las empresas tenían esa costumbre de hacer publicaciones de reclutamiento más los días domingos, ¿ya? Pero hoy en día, como ya no se usa mucho, o mejor dicho, se está perdiendo mucho la costumbre de comprar un periódico, porque hoy en día, debido a la era digital, El Deber también tiene su página digital. Entonces, o mejor dicho, gran parte de las noticias que están en el periódico físico están en el periódico digital. Entonces, por esa razón ya se está dejando de usar el periódico en físico, ¿no? Entonces, cuando yo hago una planificación, tengo que prever todo eso. ¿Qué tipo de personal voy a buscar? ¿En qué canales o medios digitales o medios de comunicación voy a hacer publicación? Organizaré, qué sé yo, cada cuánto voy a hacer mi publicación, cómo voy a hacer mi reclutamiento, lo voy a hacer interno, lo voy a hacer externo, cómo voy a hacer mi selección de personal, qué tipo de perfil primeramente voy a buscar. Entonces, en la planeación y en la organización son los puntos más fundamentales para hacer este tipo de proceso administrativo, porque ambos van a determinar tal vez el rumbo de lo que yo tengo que hacer en este proceso administrativo. Cuando ya se llega al tema de la dirección y el control, entonces ahí ya se verá si realmente se está respetando lo que se hubiese planificado, si se están siguiendo los pasos que uno hubiese formulado en un comienzo de la planificación. Entonces, ¿qué me dice la teoría del proceso administrativo? De que estos 4 pasos o etapas, que es la planeación, la organización, la dirección y el control, yo los puedo aplicar
a un solo punto, que en este caso sería la planeación. Y así sucesivamente, a cada punto, tanto a la organización, a la dirección y al control. A todo esto se le llama el efecto espejo, porque se puede aplicar estas cuatro etapas a cada etapa, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, yo voy a abrir un foro, como tenemos 20 minutos, el foro va a estar abierto hasta las 10 de la noche, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer una pregunta puntual donde cada uno de ustedes va a responder lo que hubiese entendido de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Dicen quiere decir que también la etapa de dirección, como la etapa de control, sí o sí tiene que haber una subplaneación, una suborganización, una subdirección y control. Eso es lo que me dice la teoría del espejo, o sea, que se puede convertir en un momento como espejo, de que estas 4 etapas, ya, yo las puedo aplicar de manera individual a cada etapa. Ya, a eso se llama el efecto espejo de esta teoría del proceso de la administración. Ya, eso es más que todo para que pueda existir una mejor planificación. Mientras yo sea más observador, más minucioso, ya, en la planificación, eso va a aumentar mi probabilidad de que yo disminuya los errores tal vez que pueda cometer a futuro, o tal vez o disminuir la cantidad de problemas que se puedan presentar a futuro. Entonces, por eso mismo dice que tanto en cada etapa, que son 4 etapas que dije, la planificación y las otras 3, si yo quiero tener un mejor resultado de una manera más eficiente, yo podría aplicar estos 4 pasos en cada uno de estos pasos. ¿Ya? A eso es lo que se llama el efecto de espejo, de que yo lo puedo aplicar. Está bien, Luis, gracias. Ya, entonces, yo ahorita voy a abrirlo al foro, no se vayan todavía. Luis, ¿a qué se refiere con foro? ¿Perdón? Luis, ¿a qué se refiere con foro? ¿A qué me refiero con foro? ¿Ustedes saben manejar la plataforma de posgrado? Es la misma que de pregrado. Ya. Yo en mi caso ahorita no tengo la contraseña ni el usuario, no me han pasado. La plataforma Moodle, dicen. Sí, la plataforma de Moodle. A mí no me mandaron el correo con el usuario ni la contraseña, dicen. A mí tampoco. Tengo el mismo problema. Ya, pasa Y bueno. pasa lo siguiente, que yo tengo que hacer el registro de las actividades en la plataforma. ¿Por qué razón? Porque en la plataforma se va a hacer la evaluación. Entonces, todas las actividades que se vaya a realizar, se las tiene que hacer en la plataforma. ¿Para qué? Cuando llegue el momento y yo haga la sumatoria, o mejor dicho, se haga la sumatoria de los puntajes que ustedes hubiesen acumulado, entonces esa sea la misma nota que ustedes obtengan en el módulo. Entonces, a mi posgrado me pide de que yo realmente demuestre por qué Juan Pérez tiene 95 y por qué Miguel, es un ejemplo que digo, Miguel, qué sé yo, Vargas, tiene 65. Entonces yo no puedo o no va a ser coherente de que yo diga, no, es que esta persona participó más y este otro no participó y no presentó sus actividades. Entonces, como estamos en una era digital donde todo se hace, incluso las clases que ustedes ven, las estamos haciendo por vía digital, por una videograbación, entonces yo tengo que demostrar de que realmente ustedes, aparte de pasar clases, porque están presentes en este momento, yo voy a hacer capturas de imagen a la asistencia, entonces ese también es otro comprobante que yo debo demostrar quiénes asistieron, quiénes no. Entonces, eso posgrado a mí me controla. Entonces, posgrado me va a decir, demuéstreme que esta persona solo asistió 10 clases de las 15 que deberían de pasar. Entonces, yo tendré que demostrar que esta persona solamente asistió 10 veces o que esta persona solamente participó de 10 actividades solamente en 5. ¿Ya? Un foro es una actividad que se va a desarrollar en la plataforma de la universidad, el Moodle. Entonces, yo la voy a activar esa actividad que va a ser foro, donde va a ser una pregunta y ustedes tienen que responder de acuerdo a lo que hubiesen entendido, responder esa pregunta. Y esa ya es una actividad. Entonces, yo la actividad entonces la voy a tener activada hasta mañana, ya, hasta mañana voy a hacer la evaluación. Entonces, todos aquellos que no tengan su contraseña o por algún motivo X no no tengan el acceso a la plataforma, deben comunicarse con posgrado y decirles que los habiliten para que ustedes puedan acceder a esta actividad. ¿Qué dice Dora? Adelante. Dicen, quisiera aportar para ayudar a los compañeros que en el Gmail que brindaron al posgrado le llegó a cada uno el tema de la información
A mí también me llegó, pero también me llegó otro Gmail, ya con la contraseña y con el nombre. Y mi recomendación es que puedan buscarlo en su Gmail que entregaron al posgrado. Tal vez en uno de esos, en uno de los no enviados o borradores, puede ser que esté. Bueno, eso es mi aporte. Gracias, Dora, por la recomendación. Acotando a lo que usted acaba de comentar, pasa que a mí cuando me hablaron para dar este módulo, yo ya fui, por ejemplo, docente de otras universidades. Este es el primer módulo que estoy dando en el Business School, ¿ya? Pero yo desde el 2022, yo soy tutor de tesis de maestría en el Business School. Entonces, a mí se me vino dando capacitaciones para dar la tutoría y para ser miembro evaluador de tesis de maestría, de defensa de tesis de maestría. Entonces, yo no sabía, yo no sabía, te lo estoy comentando, de que yo ya tenía un usuario y contraseña para la plataforma de posgrado. No sabía. Entonces, durante casi una semana me estuvieron diciendo de que me iban a pasar mi usuario y contraseña, pese a que yo no sabía que ya la tenía. Entonces, ya un día me dicen, me acaban de pasar el dato que el de sistema, hace unos meses atrás a usted le dieron una capacitación, y yo le dije sí. Entonces, resulta que en ese momento, cuando me dieron la capacitación, ya me habían asignado un usuario y contraseña. Entonces, volviendo al caso de este módulo, puede ser que a algunos les hubiese llegado el correo del usuario y la contraseña, y puede ser que a otros no les hubiese llegado. Se puede dar ese caso. Y puede ser que a algunos les llegó el correo y no lo vieron o no le prestaron atención y por eso desconozcan de su usuario y contraseña, ¿no? Entonces, para que ninguno de ustedes pierda esta actividad, que es el foro, donde deben responder una pregunta que yo les voy a hacer, entonces, el día de mañana, aquellos que no tengan acceso todavía a la plataforma, se comuniquen con posgrado y ustedes le digan, yo soy alumno del diplomado que se está dando para los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, entonces quiero solicitar que se me asigne el usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma virtual, porque ya nos dieron una actividad, entonces yo no tengo el usuario y contraseña y por esa razón no puedo acceder. Entonces, eso ustedes deben hacer mañana. ¿Qué dice Francesca? Lisa, en mi caso a mí no me llegó y yo me comuniqué con ellos hoy y me dijeron que mañana les vuelva a escribir para arreglar ese tema. O sea, no lo quisieron arreglar hoy. Tengo que mañana volver a insistirle. Ya. Bueno, dudo mucho, ojalá me equivoque, pero dudo mucho que mañana le den la solución. Voy a abrir el foro y lo voy a dejar abierto hasta el día domingo 12. Yo creo que hasta ese día ya sería mucho que no les den solución. Entonces, mientras más antes le den solución a ustedes, menos se van a ir amontonando de tareas. Ya, entonces hasta el día domingo va a estar abierto el foro. Hoy lo voy a crear, pero va a ser hasta el día domingo. Fabiana Franco, ¿qué dice? Sí, le hice el mismo caso mío, pero yo les escribí el jueves, así que me dijeron para el lunes, hoy le escribí en la mañana, lo mismo que la compañera que mañana les escriba a las 8:30. Pero a ver si se me da solución. Bueno, Dora, ¿algo más que tenga que acotar? No, Lisa, no, gracias. Ya. Un momento, no se vayan a ir todavía. Les encargo que traten de colocar su nombre completo en su... Listo. Están todos los asistentes. Entonces quedamos acá. Ya nos vemos el día de mañana. Aquellas personas que ya estén con la plataforma habilitada, entonces desde el día de mañana pueden revisar la actividad, responder, ¿ya? Y todos aquellos que estén pendientes todavía de que se hagan habilitar la plataforma, se comuniquen con la unidad de posgrado y les digan que ya tienen una actividad pendiente como tarea, ya para que les puedan agilizar la habilitación de la plataforma. ¿Alguna duda, consulta que tengamos hasta acá? No, Lisa, todo claro.
No, Listo, Licen, perfecto. está bien. Entonces nos vemos mañana. Licen, y la respuesta, Perdón, ¿quién hablaba? Licen, y la respuesta lo vamos a subir ahí mismo, lo vamos a escribir. Vuelvo a preguntar, ¿realmente ustedes nunca hicieron un foro en la plataforma en pregrado? Yo Ya. no, Lisa, solamente Ya, subí está tarea. bien, está bien. Si yo les hago una pregunta, no es para medir el conocimiento de si saben o no saben. Ya, el hecho de que estemos ya en un diplomado no quiere decir de que ya ustedes sean expertos. Si en algún momento yo les pregunto algo y ustedes no lo saben, con toda confianza me dicen, no sé. Entonces, si ustedes me dicen, no sé cómo se hace eso, entonces por lo menos ya yo voy a tener tal vez como les digo, yo tengo que tomar en cuenta de tratar de enseñarles desde lo básico a ustedes, porque yo tampoco les puedo pedir, hagan esto, sabiendo que ustedes no lo saben hacer, ¿no? Entonces, en la plataforma, todos aquellos que ingresaron se habrán podido dar cuenta de que existe, qué sé yo, el link para la clase de hoy, el link de las clases grabadas, o las actividades, o las diapositivas. Entonces, en una partecita de esa dice foro. Ahorita les voy a mostrar. Un ratito, espérense, un ratito, espérense. Ya, pueden verlo.